Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. La resurrección de nuestro Señor es una doctrina esencial para la fe cristiana. Es fundamental, asegura las personas que crean en esta doctrina la estabilidad y la preservación eterna del alma. Con solo creer, el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, ya ha afirmado y ha dado evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Ha dicho que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento ya habían predicho la resurrección de nuestro Salvador. Jesús resucitado apareció a Cefas, también apareció a los 12 apóstoles, apareció a más de 500 hermanos a la vez, y muchos de esos 500 hermanos aún vivían en aquella época, cuando escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Por lo tanto, le podían preguntar. Apareció a Jacobo, el hermano del Señor, el incrédulo, para que éste creyera y se convirtiera en un seguidor de Jesús. Finalmente, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí, que no era digno de ser llamado apóstol. Algunos miembros de la iglesia de Corintio no creían en la resurrección. El apóstol Pablo comienza a mencionar más adelante, en los versículos siguientes, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces la predicación y la fe de los cristianos sería una predicación vana. En el verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. La fe cristiana no tendría ninguna sustancia, ningún sentido. La predicación de la fe cristiana sería vana, tendría o se caracterizaría por estar vacío de sentido. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, si Cristo no resucitó de entre los muertos, el apóstol Pablo también señala que los predicadores serían entonces falsos testigos. En el verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo cuando Él no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros, todos los que anunciamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo, en todas partes de la tierra donde hay predicadores del Evangelio, que dan testimonio acerca de la fe cristiana, todos seríamos entonces fraudulentos, falsos. Estaríamos testificando de que Dios, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, ha resucitado a su Hijo cuando en realidad no resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, esas serían las implicancias. Los cristianos serían entonces acusados de atribuirle a Dios una acción que nunca llevó a cabo, que es la resurrección de Jesucristo. Seríamos falsos testigos entonces de Dios. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces los cristianos aún estaríamos en nuestros pecados, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en nuestros pecados o en vuestros pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados. Canceló la deuda de nuestros pecados. La evidencia de que Cristo murió y canceló la deuda de nuestros pecados y resolvió el problema de los pecados que aquejan a los seres humanos es la resurrección de los muertos. Pero si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces aún estaríamos nosotros en nuestros pecados. Estaríamos totalmente perdidos. No habría ninguna esperanza para los creyentes, ni tampoco para los seres humanos con la potencialidad de creer, porque tendríamos que nosotros, todos los seres humanos, pagar nosotros mismos por los pecados que hemos cometido delante de Dios en el infierno eternamente y para siempre, si Cristo no resucitó de entre los muertos.
Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 18, que aquellos cristianos, aquellos hermanos que murieron creyendo en Cristo estarían totalmente perdidos, en el verso 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, están perdidos, han perecido. No ocurrirá jamás la resurrección de entre los muertos entonces. Murieron sin ningún tipo de esperanza. O la esperanza que tenían es vana, porque creían que Cristo los iba a resucitar en su venida, pero si Cristo no resucitó entre los muertos porque no hay resurrección de muertos, entonces la vida de los seres humanos sería una vida triste y vacía, sin sentido. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, todos estarían perdidos, todos los cristianos en estos 2000 años de historia del cristianismo, todos estarían perdidos si Cristo no resucitó de entre los muertos, y toda la humanidad, aquellos que depositaron la fe en el Señor, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tendrían tampoco esperanza de resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo también, en el verso 19, indica que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces los cristianos seríamos los más dignos de lástima del mundo. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima de todos los hombres. Los cristianos seríamos los más patéticos, los seres más patéticos, los más miserables de toda la historia de la humanidad, porque estaríamos esperando algo que no va a ocurrir jamás, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo sería una gran estafa si Cristo no resucitó de entre los muertos, porque muchas personas a través de toda la historia del cristianismo han donado terrenos, han construido catedrales, iglesias, han sostenido obras misioneras, y si Cristo no resucitó de entre los muertos, todo eso sería una falsedad. Esas son las implicancias de si Cristo no resucitó de entre los muertos, como afirman algunos miembros de la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo más adelante afirmará que Cristo sí resucitó de entre los muertos, se levantó al tercer día de entre los muertos. Pero algunos corintios no lo creían, pensaban que no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, el apóstol Pablo argumenta que la predicación entonces y la fe cristiana sería vana. La predicación sería entonces una falsedad, porque estaríamos predicando y testificando que Dios resucitó a Cristo entre los muertos cuando nunca realmente resucitó. Aún nosotros, si Cristo no resucitó entre los muertos, estaríamos en nuestros pecados. Los que murieron en Cristo están perdidos y perecieron para siempre. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces los cristianos seríamos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, del verso 14 al verso 18.